El 6 de abril entrante hay elecciones en el Partido Liberación Nacional para escoger el candidato presidencial que va a presentar este partido en las elecciones del 1 de febrero entrante. Para profundizar sobre el pensamiento de estos precandidatos he invitado a todos, a los 4. 3 de ellos me han aceptado y uno de ellos es don Marvin Taylor. Bienvenido, Marvin, a su programa. Al contrario, muchísimas gracias, Otto. Felicitaciones por esta iniciativa que nos permite a nosotros presentar nuestro pensamiento, pero también a los votantes escuchar qué es lo que tenemos para ofrecerles. Bueno, para empezar, Marvin, ¿quién es Marvin Taylor? Hay gente que dice, a la pucha, ese nombre me suena, pero no lo conozco mucho. Empecemos por ahí. ¿Quién es Marvin Taylor y por qué Marvin Taylor decide proponer su nombre como precandidato, en este caso Liberación Nacional, y eventualmente con aspiración de ser el candidato del partido que se le va a presentar a los electores el 1 de febrero entrante? Bueno, son dos grandes preguntas. Dos grandes preguntas, así es. La primera, ¿quién soy yo? Yo soy Marvin Taylor Dormont. Descendiente de los suizos que vinieron a ubicarse acá en la Suiza de Turrialba, y afrodescendiente también. Nací y crecí en Limón. Cédula 7, entonces. Por supuesto, claro, okay. Sí, con mucho orgullo. Ajá, sí. Desde la edad de 7 años trabajo. Eso es un dato importante por la segunda pregunta. Trabajé y aprendí el oficio de soldadura, hojalatería, o fontanería, etcétera. Trabajé con mi padre desde una edad muy, muy temprana, de un hogar muy humilde. Ninguno de mis padres terminó la primaria, y eso de nuevo tiene que ver con la respuesta a la segunda pregunta. Desde muy temprana edad me dediqué a formación de jóvenes primero, y luego estuve 2 veces en la función pública. Pero antes de eso, obviamente sacaste escuela, colegio, claro. Luego sacaste estudios ¿en qué área? Economía. Economía. Estudié economía, hice la licenciatura en economía en mi queridísima Universidad de Costa Rica. Sí, trabajé una escuela muy prestigiosa, la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Absolutamente, sí. Y trabajé varios años en la Universidad de Costa Rica, también en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, en el IICE. Okay. Era uno de los investigadores ahí de planta del IICE. De hecho, la universidad también me dio una beca para hacer el doctorado en Canadá. Hice mi doctorado en economía en Carleton, en 2 universidades, en Carleton y la Universidad de Ottawa. Okay. En economía, con una especialidad en finanzas públicas y desarrollo económico. También hice ahí una maestría en la Escuela Élite de Relaciones Internacionales de Canadá. Bueno, y ese Marvin Taylor, con ese recorrido, sí, de dónde venís, y estudiaste, y los estudios de posgrado, mencionaste que tuviste un pequeño paso por la función pública en cierta época de tu vida, antes de que entremos a la segunda pregunta, ¿qué te motiva a presentar tu nombre para aspirar a la presidencia? Bueno, en realidad no es pequeño paso, fue un gran paso. 2 oportunidades, una en seguridad pública, en donde jugué un rol importante en la formación y la reforma del sistema de seguridad pública como lo conocemos hoy. Esa gran reforma se dio en la administración Oduber. Las comisarías, por ejemplo, que tenemos hoy, antes eran comandancias. Toda esa reforma y una policía más cercana a la población, esa reforma tuvo lugar ahí. Yo jugué un papel importante en la formación de policías. Fui el primer director del Instituto Superior de Estudios Policiales, una organización dedicada a formar oficiales de alto rango, tenientes para arriba, cuando existían los rangos. Y luego estuve en una segunda oportunidad en gobierno, en la gran reforma de fiscal del país. Fui viceministro de Hacienda del 94 al 98. Eso fue cuando José María Figueres era el presidente de la República. Correcto. Primero fue con don Daniel Oduber, luego con don José María Figueres, y ahí fui responsable de toda la reforma de aduanas, de tributación, la ley de justicia tributaria, la ley de ajuste tributario, el traspaso de bienes inmuebles a las municipalidades, que le da sustento
a las alcaldías hoy, trascendental. Es una reforma de la cual yo me siento muy orgulloso de nuestro gobierno. Diciembre de 1997 es la fuente principal de financiamiento de las alcaldías. Que es el impuesto de bienes inmuebles para los gobiernos locales. Que pasan los gobiernos locales a administrar ese impuesto. Antes lo administrábamos nosotros. Nosotros siendo gobierno central. Sí, Hacienda lo administrábamos hasta ese entonces. Hacienda lo administraba y lo distribuía de acuerdo con sus prioridades y la caja única y demás, ¿verdad? Sí. Aquí ganan autonomía los gobiernos locales con una visión de promover la descentralización del Estado, que es, yo creo, otra de las grandes contribuciones del gobierno de don José María Figueres. Llegando ahora, Marvin, a la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿por qué Marvin Taylor toma la decisión? Porque no es sencillo, o sea, llegar y decir con la familia y con todos es muy desgastante, pero ¿alguna motivación tuviste para decir, bueno, estoy preparado para asumir las riendas del país? Primero tengo que presentarme como precandidato en el Partido de Liberación Nacional, vencer a mis contendores, para luego ya presentarme como candidato presidencial el 1 de febrero entrante. ¿Qué te motivó, Marvin, para meterte en esta bronca? Una decisión muy difícil, Otto, tenés toda la razón. La otra parte de mi carrera es 35 años dedicado al desarrollo en el mundo, en varias instituciones financieras internacionales como el BESIE, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Asiático, y ahora vengo del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, con sede en Beijing. 3 años y medio por delante en mi contrato, y tomar esta decisión de venirme acá a renunciar y poner en riesgo también el futuro y la estabilidad de mi propia familia fue una decisión definitivamente difícil, Otto. ¿Y qué te motivó a decirle a un puesto muy bien remunerado, me imagino, muy bien remunerado, sin duda, en este banco internacional, es decir, todavía me quedan 3 años de contrato, pero voy a irme ya, voy a renunciar y voy a aspirar a la presidencia primero como precandidato en el Partido de Liberación Nacional? Bueno, yo siento que mi extraordinario país, digo extraordinario, me siento muy orgulloso de ser costarricense, y todos mis colegas en todo el mundo donde he trabajado siempre han visto a Costa Rica como una pequeña joya. Es especial este país, sin ejército, invirtiendo en su gente. Yo soy producto de eso que yo llamo el sueño costarricense. Viniendo de donde vine, por eso decía la conexión con la segunda pregunta. Sí. Viniendo de donde vine y habiendo tenido esta carrera extraordinaria, en buena parte tiene que ver con el Estado costarricense. Yo soy producto del Estado social costarricense. Si no hubiera sido por eso, aparte de mi esfuerzo personal, la inspiración de Dios y mi familia, el Estado costarricense me permitió tener ese sueño costarricense, que no importa de dónde venga usted puede lograr ser quien quiere ser. Bueno, ese soy yo. Pero yo siento, Otto, que ese Estado, ese sueño costarricense se está volviendo una pesadilla. La pesadilla costarricense, más bien. El tema de inseguridad rampante, la caída de la inversión social, el problema de crecimiento, la caída de la infraestructura. Yo no podía seguir viendo lo que estaba pasando acá. Yo creo que el país está en una coyuntura trascendental. Einstein decía que las sociedades se caen no por los que hacen mal, sino por aquellos que viéndolos no hacen nada. Yo no podía pues quedarme sin ver, viendo sin hacer nada. Dicen ahí en Corrillos, en el mundillo de la política, que el que te motivó a venir a Costa Rica fue José María Figueres, con quien habías trabajado 94-98. ¿Qué es de cierto con eso? Bueno, no solamente eso, yo vine también a dirigir la campaña de liberación en Limón, en la última campaña. Yo tengo
un vínculo de corazón, de espíritu e intelectual con el Partido de Liberación Nacional. Pero para responder esta pregunta, yo he sido la autoridad independiente en el Banco Mundial, en el Banco Asiático, en el BCE, independiente. No le reporto a los presidentes, le reporto a las juntas directivas, 1. Y 2, acabo de decir lo difícil que fue tomar esta decisión para mi familia. Otto, ¿usted tomaría una decisión porque alguien le está diciendo que haga una cosa? Yo soy independiente, mi decisión es tomada sobre la base de lo que estoy diciendo acá, una conciencia social absoluta de lo que está ocurriendo en este momento en Costa Rica. Pero esa es mi primera razón, Otto. Está bien tener motivación, inspiración, pero eso no es suficiente. Usted tiene que tener capacidad para hacer lo que usted pretende hacer. Bueno, yo tengo, ya dije, una experiencia, no vengo a inventar, 2 veces en gobierno, 35 años de ser ejecutivo corporativo, no como el presidente Chávez, jefe de un país corporativo, con cobertura mundial en todos los lugares en donde he trabajado. Y además, la tercera razón, entonces, que el país tiene un problema serio en la utilización de recursos, en probidad. Yo no solamente creo en probidad, sino que yo soy un experto en probidad. Vengo ahorita de ser la autoridad de lucha anticorrupción en esta institución de inversión en infraestructura, anticorrupción en estas licitaciones multimillonarias en todo el mundo. De manera que es inspiración, responsabilidad, capacidad y probidad. Esas son las 3 razones. Esas son razones. Ahora, ¿cuáles son los principales problemas? Porque para tomar esa decisión dice, bueno, tengo inventariados los problemas del país, y siento que tengo soluciones para acometer esos problemas. Tal vez si podamos muy rápidamente peinar lo que son esos problemas, y ya posteriormente entraremos en algunas de las propuestas tuyas para enfrentar esos problemas. ¿Cuáles son los problemas que tenés identificados, que son los que requieren una atención inmediata de parte de la cabeza del Ejecutivo? Seguridad, sin duda. Segundo lugar, inversión social, tanto en educación como en salud, que se ha deteriorado significativamente. Y en tercer lugar, crecimiento y prosperidad compartida, que no está siendo compartida. Ninguna de las dos cosas está ocurriendo, ni crecimiento ni repartición justa en el país. Nos hemos vuelto un país muy desigual. Esas son las 3 grandes áreas. Además hay una gran área que tiene que ver con la incapacidad de respuesta de las instituciones a las necesidades de los costarricenses hoy día. Y todo esto, Otto, a mí me parece que tiene que ver no con que no sepamos qué hay que hacer. Todo está muy documentado y usted ha tenido tantos años de estar trabajando en todos estos campos, está bien documentado y el Estado de la Nación nos lo muestra. El problema fundamental que tenemos en el país y en mi partido también es un problema de liderazgo. Hay un vacío tremendo de liderazgo, incluyendo con la administración actual. Y puedo elaborar sobre eso. Volvamos al tema que mencionas como número 1, el tema número 1 en cuanto a los problemas que requieren una atención inmediata, que es el tema de seguridad. A ver, no pretendo en este espacio corto que profundicemos en las propuestas específicas de cada uno de los temas. Eso es algo que una vez que termine el proceso electoral y si por la decisión de la mayoría de quienes vayan a participar en esa elección el 6 de abril entrante, Marvin Taylor es el candidato presidencial del PLN, me imagino que ahí en los siguientes meses se trabajará en los diferentes comités allá para profundizar ya en el detalle las políticas públicas para resolver los problemas. Pero abuelo pájaro, así a grandes rasgos en materia de seguridad, ¿qué es lo que consideras debe hacerse? Bueno, primero entender cuál es la situación. Ya dije que yo trabajé en seguridad, pero obviamente las condiciones de inseguridad de hoy son diferentes de aquellas en las que yo trabajé. Parcialmente diferentes. Tenemos un problema en 3 áreas. Delincuencia común, trasiego interno de drogas, el mercado interno de drogas y trasiego transnacional de drogas. La delincuencia común es igual que antes,
solo que se ha agravado porque ha habido un proceso de rápida urbanización del país y la población ha crecido de los años en los que yo trabajé en seguridad. Esas dos razones hacen más complejo el tema de delincuencia común. En segundo lugar, en el trasiego interno, ese yo creo que es el dolor de cabeza más grave que tenemos. Hay dos partes en el tema de trasiego interno. Los consumidores que están manteniendo ese mercado y a lo cual no le estamos poniendo la suficiente atención. Lo digo porque lo he visto como un problema gravísimo en otros países. Los consumidores y las bandas que están supliendo. El problema central ahí es esta interacción entre los dos y que requiere una acción inmediata. Podemos elaborar sobre eso. Y luego está el trasiego internacional, que ese es más sofisticado y no es necesariamente el que está causando, está relacionado con los otros, pero no es necesariamente el que está causando los males más graves que tiene el país. Ahora, pues este país ya lleva más de 100 muertes en 2 meses. El índice de muertes violentas en el país se parece a otros países en donde he trabajado, no digo los nombres, mientras este país en el pasado pues era un oasis de paz. Por eso la inversión extranjera nos ha escogido acá, por eso los turistas han venido acá. Esas ventajas se están cayendo. Más recursos para el Ministerio de Seguridad Pública, ¿y de dónde? Esa es una pregunta. Y dos, más cárceles, cárcel más a lo estilo Bukele. ¿Cuál es la opinión tuya sobre eso? No quiero mencionar a Bukele porque no tiene nada que hacer acá. Y aquí este es un país diferente, es un país de derecho. Tenemos que resolver las cosas de conformidad con este país, la naturaleza de este país. Yo he trabajado en multiplicidad de países y este es un país especial. Pero sí más espacios carcelarios. Sí, más recursos para seguridad pública. Nosotros tenemos un déficit en número de efectivos, por debajo del porcentaje por cada 1,000 habitantes de América Latina. Ahorita hay alrededor de 12,000 efectivos. Tenemos un déficit como de 8,000 efectivos. ¿Por qué son importantes? Por la importancia de establecer lo que llamamos control territorial. Si usted no tiene suficientes efectivos, no puede establecer control territorial. Pero no solamente eso, recursos además para capacitación. Estos policías con quienes me identifico, por las razones que he dicho, están defendiéndonos a nosotros con sus propias vidas. No podemos mandar más policías con batones mientras están siendo recibidos con armas de armas. Sí. Equipamiento adecuado, conmensurable. Inteligencia policial. Sí, porque no es simplemente de agarrotazo. Coordinación con las otras instituciones interinstitucionales. Hay que poner en funcionamiento el Comité Presidencial de Seguridad, que no está operando en este momento, porque el problema no es de la policía nada más. Y además, del lado que menciona usted, sí, cárceles que sean verdaderas cárceles para el tipo de delincuencia que estamos enfrentando en este momento. Reforma del Código Procesal Penal también, de nuevo, para adaptarlo a las circunstancias que estamos viviendo. Esto no son los problemas de seguridad que vivíamos en los 80s. Mencionaste como segundo problema el tema de la inversión, una reducción en los presupuestos o en los dineros en inversión social. Mencionaste educación y salud, mencionaste un deterioro que se está dando en esas dos áreas, y eso está vinculado con la última pregunta que te hice sobre el tema de seguridad. Y así, más efectivos, pero ¿la plata de dónde? Entonces, nuevamente, en el caso de educación y salud, decís, hay un deterioro en los servicios de educación y salud que requieren una mayor cantidad de recursos. Pareciera, de lo que mencionaste al inicio, corregime si estoy equivocado, o cómo acometes el tema de ese déficit que hay en materia de educación y salud. ¿Cómo acometerías, abuelo pájaro, nuevamente, sin mayor profundidad en esas dos áreas? Otto, el problema no es de plata solamente, el problema es de calidad. La educación del país tiene tremendas deficiencias.
Yo vengo de Asia, allá los muchachos están hablando de inteligencia artificial, de robótica. Aquí nosotros pues ni siquiera tenemos conexión suficiente en las escuelas. Los currículos no se ejecutan de manera uniforme. Tenemos diferentes calidades de educación en el área rural, en el área urbana. En la educación privada, me dijiste que venís del Humboldt, pues la calidad de educación de ahí es totalmente diferente, no debo decir diferente, superior a la calidad que se está brindando en el sistema público. ¿Por qué estamos creando dos clases de ciudadanos? ¿Por qué? Hay que mejorar la calidad de la educación pública. Hay que introducir el bilingüismo, hay que hacer un cambio radical del currículum para que nuestros muchachos puedan competir en los años venideros. No estamos preparando a nuestros muchachos para competir en los años que vienen con otras partes del mundo. Ese ha sido el factor que nos ha hecho diferente de otros países, de otras sociedades, y que ha motivado a la atracción, como dije, de inversión extranjera. Bueno, se nos está cayendo esa parte. Y el problema es que hay que invertir hoy, porque para obtener esos frutos se toman muchísimos años. Entonces, hay varias cosas que hacer para mejorar la calidad de la educación. Ahí necesitamos una gran consulta nacional, porque se requiere un compromiso nacional para mejorar la calidad de la educación. Luego, si eventualmente vos resultares electo candidato, ese tema me gustaría que lo analizáramos ya en profundidad en una entrevista posterior. Salud, no quiero que se me quede por fuera el tema salud. Igualmente, el sistema, la Caja Costarricense es una institución sagrada para mí. Es de las instituciones más importantes que hemos creado como sociedad, pero nos está fallando. No hay duda, hay varias cosas que hacer ahí, igual para mejorar sobre todo su capacidad de gestión. No es más hospitales lo que queremos, con más hospitales, si no hay suficientes médicos o no hay equipo adecuado, pues tampoco vamos a resolver el problema. Tercerización de servicios, Marvin, un poco en el modelo de las cooperativas que empezó en un gobierno de liberación nacional en el 89 con Oscar Arias. Y ese modelo ha sido bastante exitoso en los 138 EBAIS que se administran privadamente, se gestionan privadamente a través de cooperativas y una asociación sin fines de lucro, y también unas clínicas que fueron las primeras que se tercerizaron allá a finales de los 80 y principios de los 90. Sí, bueno, los EBAIS fueron también una de estas creaciones extraordinarias del gobierno nuestro. Ahí hay que poner la mayoría del esfuerzo, yo creo, es la medicina primaria es la fundamental en la cual hay que invertir. Sí, más hospitales, y en una administración mía el hospital de Cartago va para adelante, el hospital de Limón va para adelante, pero el tema no es solamente invertir en medicina terciaria. El sistema nuestro está basado en esta idea de que la medicina terciaria es medicina especializada, pero en este momento está atrofiado, porque todo el mundo está yendo a estos hospitales. La estructura de los hospitales y de la atención médica no se ha acomodado ni al cambio etario de la población, ni al crecimiento de la población. Y seguimos operando de la misma manera en que... la participación del sector privado, aunque sea sin fines de lucro, tipo cooperativas y asociaciones, en la gestión de esas clínicas y EBAIS. Siempre que no debilite la gestión de la Caja Costarricense del Seguro Social. De nuevo, para mí el esfuerzo debe ser hacia fortalecer la gestión de la Caja Costarricense. Tiene muchísimo que hacer ahí, establecer modelos estandarizados de atención, mejorar su productividad. Solo en el área de gerencia podemos hacer tanto, de manejo de recursos humanos, aprovechar la infraestructura, etcétera. Es correcto. Solo en eso podemos mejorar muchísimo. El siguiente tema, que es la parte que tiene que ver con el desarrollo microempresarial, empresarial, oportunidades de emprendimiento, negocios, generación de empleo, todo eso para reducir pobreza. Algo muy rápido, Marvin. Sí, bueno, el principio fundamental para mí es que el sector privado es el que crea riqueza.
no es el sector público. El sector público está ahí para crear las condiciones para que el sector privado genere riqueza. Ese es el principio fundamental. Entonces, un Estado que privilegia sus procesos sobre el resultado final, que es el crecimiento, no sirve. Eso es lo que ha hecho la gran diferencia en Asia. Es esa combinación entre un sector público que tiene claridad, que genera el marco regulatorio apropiado, y un sector privado que crece, que tiene iniciativa y que se siente apoyado por la visión y la creación de condiciones, incluyendo infraestructura por parte del sector público. El problema del sector público, de nuevo, que se concentra en los procesos en lugar de los resultados, atrofia totalmente la gestión del Estado mismo y la gestión del sector privado. Yo quiero una asociación verdadera entre sector público y sector privado, y dejar que el sector privado genere riqueza. Poniéndose uno en los zapatos de un elector, una persona que dice, la pucha, yo voy a ir a participar en la elección del 6 de abril entrante para escoger el candidato del Partido de Liberación Nacional. Y me va a aparecer una papeleta con 4 nombres. Uno es Marvin Taylor, y luego me van a aparecer ahí Carolina Delgado, Gilbert Jiménez y Álvaro Ramos. ¿Por qué el elector debería, de los 4, escoger a Marvin Taylor? O sea, ¿en qué se diferencia Marvin Taylor de sus 3 colegas o contendores en estas primarias? Las mismas razones que mencioné al principio. Primero, un compromiso con las clases necesitadas único. Yo he sido parte de estas clases necesitadas. Yo sé a dónde duele el zapato. Yo sé a dónde chima. Y creo que ese es uno de los problemas que ha tenido el partido, que se separó de estas clases necesitadas. Primero, un compromiso único, no porque intelectualmente pienso, sino porque yo mismo he vivido estas necesidades. Segundo, una experiencia y capacidad probada, única, en la función pública, en la academia, en el desarrollo y las relaciones internacionales. Muy importante en este momento. No hablamos sobre esto, pero el mundo está atravesando una situación muy compleja. Se requiere que el país pueda navegar en ese mundo con habilidad. Y tercero, probidad. No además, porque yo piense que la probidad es una virtud o un deber en la función pública, sino porque yo sé cómo se hace eso. Es lo que he hecho en organismos que financian proyectos multimillonarios en el mundo. Yo sé. Y en otra ocasión podemos hablar sobre el tema de probidad y lucha anticorrupción. En la contienda, mencionando, digamos, estas tres áreas que acabas de señalar, está señalando que Gilbert Jiménez, Carolina Delgado y Álvaro Ramos no tienen ese compromiso con la probidad, o no tienen esa experiencia de vida que vino de una persona que empezó a trabajar desde los 7 años, trabajando y esforzándose muchísimo para llegar a donde ha llegado. O sea, que ellos no cuentan con esa experiencia de vida. O en la parte de experiencia internacional, efectivamente, ahí hay una clara diferencia de Marvin Taylor con los otros 3 precandidatos, excepto tal vez Álvaro Ramos, que trabajó un tiempo en un organismo internacional. No es comparable. En la OIT. Pero entonces, tal vez profundizar un poquito en la diferencia con los precandidatos. Sobre la primera área, puede ser que hay algunos de los otros candidatos hayan tenido una experiencia. Sí, Gilbert Jiménez me comentó de dónde viene él y todo. Sí, yo conozco a Gilbert. Encontrar un paralelismo con tu vida. Yo vengo de como una comunidad urbana, marginal, de una región marginal como Limón. Yo tengo un compromiso con las áreas periféricas que han sido dejadas de la mano de Dios. Limón, Punta Arenas, la zona norte, ninguno viene de ninguna de estas áreas, ninguno. En experiencia, Otto, no es comparable. Yo he sido un ejecutivo
corporativo en el Banco Mundial, en el Banco Centroamericano, en el Banco Asiático, en el Banco de Inversión, de Inversión en Infraestructura. Estamos hablando de otras ligas. Yo he jugado en Liga Premier y en la Liga Española, para comparar. Eso es otra cosa. No hay ningún candidato que tenga una experiencia de este tipo, y además tengo una experiencia de 2 veces en gobierno. No vengo a inventar, a improvisar acá. Y el tema de probidad, claro, todos podemos tener compromiso, pero yo estoy diciendo que yo sé cómo vengo de ser la autoridad de lucha anticorrupción en el segundo banco más grande del mundo en términos de membresía. Son otras ligas, estamos hablando de otras dimensiones. Muchas gracias, don Marvin Taylor, precandidato del Partido de Liberación Nacional. Un mensaje final, Marvin, para los potenciales votantes, para seducir a ese electorado, motivarlo a ir el 6 de abril entrante y que considere tu nombre como una opción como candidato del Partido de Liberación Nacional. Costarricenses, liberacionistas y no liberacionistas, ustedes me han escuchado en esta entrevista. El país está atravesando por una crisis trascendental. Es momento de cambiar de rumbo, de dejar de improvisar. Yo les ofrezco una oportunidad para elegir por fin a alguien que pueda ayudarnos a salir de donde estamos en este momento. Podemos trabajar juntos. No les estoy haciendo una propuesta mesiánica. Yo les ofrezco experiencia, capacidad, probidad. Los invito a que el 6 de abril nos unamos y empecemos a salir de las circunstancias en que el país ha estado en los últimos años. Vote el 6 de abril por esta candidatura para que juntos emprendamos este nuevo camino. Podcast con Otto Guevara.